Tengan buenos días. Hoy, día 15 del mes 7 del 2023. Vamos a presentarle una pequeña plática sobre la realidad de las cosas de Dios que nos incumbe a todos. Como en el tiempo de Amachía, muchas personas creyeron gobernantes también, eh, también sacerdotes de la estirpe de David, de, la, de Aarón, de, de Aarón, de los de levitas. Aarón, de Levíticos, como soy yo levítico. Entonces, vamos a hablarle sobre realidad de la palabra de Dios para que en estos tiempos de tanta convulsión espiritual, de diferencias religiosas y de sectas, de tanta división de la palabra de Dios, para que puedan comprender y alinearnos todos en la realidad de Dios, que todos somos uno, que debíamos ser uno, claro está, pero que lamentablemente cada cual ala para su propia ideología evangelística que ha creado, como los testigos, esos de Jehová, los adventistas, gedeonistas, los pentecostales, etcétera, 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 que todos irán para su lado como un evangelio y entienden que de él es el bueno y no saben que hay mucha división, que estamos viviendo los tiempos en que precisamente Amachía declaró como los tiempos de Noé. Bueno, vamos a entonces que participen conmigo en esta alineación de palabras y de conceptos que Dios ha establecido y que se entienda bien claro. Vamos a hablar del Hijo del Hombre en profecía. En profecía significa un anuncio enigmático, quiere decir comprensible, Incomprensible. o sea, incomprensible. Enigmático es incomprensible, que son cosas que son para entenderlas espiritualmente, son dones. Este don de profecía lo vemos por primera vez en Abel, el justo. Ustedes saben que Caín lo mató. Vamos a leer Génesis 4 y 5. Entonces leemos en el libro de Génesis, capítulo 4, versos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primeros, perdón, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, todos los que hemos leído la Biblia y entendemos esa situación, así literalmente. No le dije el primer verso que el verso 3 que habla que primeramente Caín trae un fruto creado de la tierra. Entonces, precisamente como que esta presentación a Dios en ofrenda es porque de la de Caín, es porque es un señalamiento de Dios por el fastidio de tener que trabajar, porque el hombre tenía que arar la tierra, qué sé yo, y sembrar frutos. Entonces, precisamente porque son unos elementos que el hombre presenta, entonces eso Dios no le pudo haber agradado tanto como le agradó el de Abel, porque Abel está presentando un sacrificio y por eso yo pongo aquí los dos versos.
Uno porque es el que hace de la tierra y el otro porque no es el que hace por la tierra, no es el que es hecho por la tierra, sino el que Dios tiene planificado en su mente. La determinación de Dios, su proyecto de hacer, ya está planificado ya la Machía, el Mesías prometido. Por eso es que Abel presenta una ofrenda la cual está determinada en la mente de Dios, de lo que ya Dios iba a hacer, de la presentación que iba a hacer Dios. Y por eso fue que le agradó el sacrificio que espontáneo hace Abel. Igual que Noah tenía espontáneamente el conocer que Dios no podía ser establecido por medio de una relación de figuras humanas que haya hecho sus manos, la gente de Caín, de toda esa generación. Y entonces él creía de la manera correcta, que Dios no se podía figurar con nada, con ningún objeto hecho por las manos de Dios. Y así pues, ya ustedes saben la historia que fue destruido porque todo el mundo estaba equivocado. Y entonces preservó a Noah, que estaba creyendo bien. Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. La forma de creer, sí, pero de creer bien, no de creer ¿eh? observando mentiras que haya hecho la bestia, según está establecido. Este don de profecía también lo vemos en los siguientes capítulos en distintos tiempos. En el Génesis 49:10, Proverbios 34, Isaías 7:14 y capítulo 9:6, Daniel 7:13. Vamos a leer Daniel 7:13. Los demás capítulos, los versos y eso que he dicho, léanlo y estudienlo realmente como lo hemos estudiado nosotros, porque están ahí, y denle veredicto correcto a lo que está escrito, enunciado por Dios para que veamos claras las cosas que Él nos dice y las cosas que según Pablo debemos desechar, porque dice retener lo bueno, examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos entonces las cosas que debemos retener y que de las que debemos rechazar que también están escritas. Continuemos. Dice así la escritura en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Significado. Ya ahí está ustedes están mirando cómo está significado a Machía. Simbólicamente, un sentido figurado. Eso es enigmático, es profético. Y el anciano de grande edad no es que sea anciano Dios, porque lo mismo que Dios nos renueva, como está expresado también en la metamorfosis, en los animalitos y esas cosas que ustedes han observado quizás lo que es la fauna animal y eso.
porque hay cosas que se mudan, un gusano se vuelve una mariposa y dice, ¿cómo es posible? Es la metamorfosis. Bueno, pues está programado por Dios de también al hombre renovarlo, cambiarlo y ponerlo nuevo como una persona, ¿cómo se llama? Joven o de una edad estable, incorruptible y sin muerte. Eso ya va a pasar, como dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así que, por lo tanto, eso significa así, para siempre va a ser. Y los pobres animalitos no los vamos a matar más, porque naturalmente no va a haber necesidad de eso. Dios va a renovar la tierra y hacerla y ampliarla de una manera que haya fruto para todos los seres vivientes. Amén, gloria a Dios. El problema de la multiplicación de personas será como Dios lo ordene también, porque eso está en el sentido de Dios, no está programado en su mente, no lo ha dicho. Hay cosas que Dios tiene en su mente y no se la ha dicho al hombre, ni incluso a su hijo. Así que podamos nosotros ir entendiendo bien las cosas. También está dicho esta cuestión en Daniel 7, 7 Daniel 9, 9:26. 26, 2, 44. Vamos a leer esta parte. Leemos los versos del mismo capítulo del libro de Daniel, el capítulo 9, verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Ahora leemos en Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Amén. Vamos a ver. Vayan observando esta profecía que en definitiva ya se han cumplido y están por cumplirse, porque en parte conocemos que ya están cumplidas, pero en parte conocemos también que está por terminarse el cumplimiento de ella. Por eso es que yo les hablé del milenio y les interesé, porque se interesaran en lo que es el milenio, su significado. Ahora, volviendo atrás, por ende, además que le habían de quitar la vida a Mesías, que significa el sacrificio presentado en Abel. Esos sacrificios rituales en Israel significaban la muerte de Amachía. Y esos sacrificios significaban la simbología de la sangre que de Amachía estaba representada en los animalitos, en la sangre que espiaba a las personas en ese tiempo. En el tiempo de la gran tribulación, porque la gran tribulación empezó desde que Israel empezó la primera deportación de Israel a Babilonia. Y de ahí la segunda exportación de la parte que quedaba de Judá.
la expansión Roma, el imperio romano a través de su imperio. Fue a través del imperio, poco para aquí, otro poco para allá, para echarlo de la tierra de Israel, donde crecieron salsa y ortiga y espina, como dice la palabra, simbólicamente, de otras personas, otros reinos, se acrecentaron aquí y se asentaron en Israel, y hoy en día lo creen como suyo porque nacieron aquí, algunos de esos grupos, pero no saben que Israel nunca, cuando estuvo desechado en todo el mundo por ahí, trató de adjudicarse, un país. de que algunos reinos de esos fuera de ellos. Nunca se quiso coger a España, nunca se quiso coger a los Estados Unidos, ni a China, ni a Roma, ni a Rusia. Cuando los judíos estaban esparcidos por todo el imperio romano, nunca quisieron añadirse a ellos, ninguno de esos países. Pueden estar titulados en ellos, pueden ser participantes, pero siempre del país propio de ellos. El romano, romano, el ruso, ruso y el italiano, italiano, así, pero no hacerlo Israel, Israel, como hacen los comunistas, desgraciadamente, que no entienden los islámicos, que cada vez que cogen un país, lo quieren coger para ellos. Y le hacen sacrificar a todos los demás a que tienen que ser islámicos. Sí. Eso son equivocaciones humanas. Eso no debe ser. No debe ser ni comunismo, ni islamismo, ni nadie que quiera tomar un país para así de otro para ellos. Porque existe los distintos países. Los chinos son chinos, los rusos son rusos. Y así cada cual tiene su propiedad. Ahora, hay una propiedad que debe ser unánime de todos, como dijo Machía, para que todos sean unos padres, como somos uno, porque tiene que haber división de religión, porque tiene que haber los mismos que se llaman cristianos, divididos todos unos de otros. El catolicismo, que es la participación real de la real bestia que se habla en la escritura. Ellos, ¿tú me entiendes? Creen que los evangélicos tienen que estar ajustados a ellos, pero que ni ellos mismos saben que los evangélicos son catolizados de ellos. ¿Por qué? Porque tienen doctrina de ellos. Es como se dice en la escritura que se llevaron la vestidura de su madre. La madre es da el pie al catolicismo, porque el verdadero evangelio o la verdadera palabra de Dios está nombrada nada más en el tiempo profético, en el tiempo apostólico. Que Pablo dice, usted sabe lo que impide para que se cumpliera lo que decía Daniel 7, 25. 25. Pero era tiempo nada más, en lo cual los apóstoles dicen, ya han venido Anticristo. algunos anticristos, ya. Entonces de la apostasía, ya empezaban en Apocalipsis, ustedes lo leen bien y ven cómo empezaban a apostatar de la fe allí, y a cambiarse, a mudarse, y por fin los dominó el catolicismo porque dice que el catolicismo iba a estar metido en todo el mundo, pero hay de aquellos que caen en los lazos, eso dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Hay que zafarse de ellos, y esto es lo que yo estoy haciendo. Gloria a Dios. Buscando la forma de que ahora se establezca la verdad de Dios también, como se estableció y creyeron muchos en el tiempo de Amachía. En este tiempo final ya, como dice que estamos al final ya del milenio, estamos al final del milenio, porque muchos reyes le dieron la espalda a Dios, a muchos de ellos, igual que en el tiempo de Amachía. Y muchos creyeron también, hasta la fecha, pero que también de lo que existen están negadamente junto con el catolicismo, y presidentes también, por las potestades de la tierra, que son presidentes y todos ellos están administrando mal la palabra de Dios en ellos mismos. Por eso es que los sacrificios
daban el orden que significaban a Mashiach. Lo quisieron negar y lo niegan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Hay que entender el proceso de Amachía. Estos hechos profetizados también están profetizados en Hechos 9:15. Fíjese bien cómo los pasos se dan de los reyes y los gobernantes. Y en este tiempo también, tiempos medievales, como también se discutía y unos creían y otros no creían al catolicismo y creían a aquellos que se salían del catolicismo, ministros que eran monjes, estudiosos también, pero que salieron de eso, como Lutero, Calvino, Juan Hus, estaban unos cuantos reformistas que creyeron y levantaron el evangelio, pero también hubo en ese levantamiento de un evangelio que lo hicieron equivocado. Pero como que se entiende que Dios no iba a permitir que todo se perdiera, que se perdiera toda la palabra de él. Por eso hasta la fecha, se dice en la escritura que los entendidos entenderíamos. Ahora, ahí en Hechos 9:15, ahí se nos dice, o se testifica lo antes dicho, que es para grandes y chicos, es decir, para los reyes y gobernantes de la tierra, señores de potestad, de toda entidad humana. Aunque en este milenio que gobierna, en este gobierno gobierna Mesías, se hace como una forma espiritual, no material, porque como se dice ahí en la profecía que hemos leído, en Daniel 2:44, va a reinar, pero que todos los reinos se van a quitar, todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque están procesados en el reino de Israel, porque es promesa de Dios, caballero. Todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, dice la palabra, aunque también se nombra justo aquellos que él es mencionado, que han entendido palabra como de palabra de Dios, como Moisés, Abraham, Noah, así que han comprendido y otros personajes más anteriormente, que han comprendido la palabra de Dios, Dios lo toma como justo. Pero en estos tiempos también de medievales se le dieron la espalda al Mesías. También. Y este milenio es el segundo milenio que está profetizado en Oseas 2:6. Vamos a leer Oseas 2:6. Leemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 6. Perdón. Oseas, capítulo 6, verso 2. Darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Son 2 días proféticos. Significa 2 tiempos de 1000 años.
Es por eso que todos pensamos que esos 2 días proféticamente son 2000 años, porque no cabe más nada, porque 1000 años es como 1000 años, es como un día es como 1000 años, y por eso se saca, y si hasta, se han hecho estadísticas de significativas, donde el día significa 1000 años proféticamente. Porque no se puede esperar más tiempo, porque si estamos ya, todo el mundo pensando en que estamos en los últimos tiempos, como dijeron los apóstoles, San Juan lo especifica, Johanán, estamos en el último tiempo, dice, y entonces está declarada la apostasía, está declarado lo, la apostasía de Daniel. Daniel 7:25 y todo lo que habló Pablo y lo que habló el profeta, que habló San Juan en Apocalipsis de la bestia, porque son declaraciones ya dadas. La tercera fase que se dice ahí en Oseas, entonces se cumple el reino de Dios en el Mesías para siempre. Es en los 2 días, por eso es que está los tiempos en que Mesías está gobernando la tierra, porque la tierra, en un sentido simbolizado. Por eso también es misterio. Porque naturalmente a Mesías no ha regresado. Por eso es enigmático, está en misterio, está profetizado, pero no está realmente pasando en la tierra. Por eso es que los que estamos en la tierra con Amachía, estamos reinando. Estamos reinando con el verdadero Mesías. Entonces se cumple en el milenio, se cumple el milenio, eh, se cumple la negación al verdadero Mesías. ¿Qué significa en este milenio? No puede ser en otro. Cuando Mashiach venga, no va a venir un milenio, caballero. Cuando Mashiach viene, viene a reinar. Entienda bien lo que se está leyendo, es el esfuerzo que se le está dando. Cuando venga Mashiach, va a reinar para siempre. Y que los gobernantes de la tierra, reyes y gobernantes, todos los poderosos de la tierra, le han dado la espalda al Mesías. Le dan la espalda a Dios. ¿Con quién están entonces cumpliendo? Con el Mesías inventado por el Imperio Romano Católico. Imperio Romano Católico. ¿Entienden pues que en este segundo milenio estamos reinando temporalmente con el Mesías? Los que realmente creemos a Dios a través de Amashiach, el Mesías. Y si creemos realmente en Él, debemos guardar los mandamientos de Dios
desde la antigüedad y no creer en los mandamientos católicos, los cuales extorsionaron los mandamientos de Dios. Y todo por y por toda la mano satánica, como expresó el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:9, en la cual anteriormente nos indica en el verso 3 que era la apostasía que había de venir, la cual es la bestia declarada en Daniel 7:25, según he dicho. ¿Dónde está la apostasía? Pues en todos los que se llaman cristianos, todos los evangélicos. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo anunciaron y lo creemos así. El catolicismo dicho dicha bestia, y decimos bestia, porque así está declarado por Johanán, Juan, en Apocalipsis. En los capítulos 12, 13, 16, 17 y 18. Lo cual en el capítulo 20 se está declarando que estamos en el milenio. Porque están los que no conocen la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Porque como están catolizados ellos, los evangélicos, no pueden dar pies con bola. Es decir, no pueden ver las cosas derecho. Las leyes que promulgó Dios a través de Moisés están en el arca de Dios en el cielo. Apocalipsis 11:19. Vamos a leerlo. Dice así en el libro de Apocalipsis, la escritura, el capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Oca. Oca. Y esta descenderá. Esta acción, enigma o misterio, como se le quiera llamar, pero nosotros le llamamos a esta acción lo siguiente, que podemos comprender las cosas porque se declaran que somos tabernáculo de Dios. ¿Cómo se declara que somos tabernáculo de Dios? Porque hay que entender lo que hablan los apóstoles, hay que entender lo que se dice. Ahora, ¿cómo yo digo que somos tabernáculos? ¿Por qué yo digo esta palabra? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Mashiach, el Mesías, me ha declarado. Bien, ¿qué significa? ¿Qué significa? Nos está nombrando Pedro a nosotros ahí
que si Pedro es un tabernáculo, nosotros somos tabernáculo. Hamashiach es tabernáculo. Por eso el tabernáculo de Dios está en el cielo. Desde ahí es que está la gobernación en el milenio, porque es simbólico. Pero lo que sucede literalmente en la tierra es que los que verdaderamente guardan la palabra de Dios, estos reinarán en el futuro. Después, eso quiere decir después de la resurrección, para siempre. Entonces, por ende, Hamashiach es el arca o tabernáculo que tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón los pactos de Dios, el Padre. Y él se lo traspasó a sus discípulos. En Isaías 8:16. Y estos a nosotros lo entendemos clarito en San Juan 3:16. Es hora que las llamadas iglesias evangélicas entiendan este mensaje y rectifiquen que rectificar es de sabios. Si no, el fuego los va a coger. Lean la Biblia bien sobre el fuego. Y lo que dice Hamashiach, tiene en su corazón la ley del Padre. No es ninguna cosa que él se quitó la ley ni nada de eso. Ustedes lo saben que no. Que él vino a cumplir la ley. A cumplir la ley del Padre. Jeremías 31:33. Vamos a leerlo. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Tiene en su corazón la ley del Padre. ¿No creen ustedes que Él es el tabernáculo que descenderá del cielo? Amén. Es el arca de que Él es el arca de Dios que está en su corazón. No dice las escrituras, Pablo, quitaré las leyes de la tabla de piedra y las escribiré en el corazón. Si no están plasmadas en el corazón la ley de Dios, no hay un verdadero significado. Es un significado falso. Si no tenemos esas condiciones preparadas en nosotros y le damos de lado los mandamientos de Dios como muchos insensatamente piensan que la ley de Dios no existe. Estamos viviendo bajo la gracia, desconociendo que la gracia son mandamientos de Dios. Porque es lo que Dios nos ha hecho en todo tiempo. Ir aumentando la palabra suya, aumentando la ley. Como le he dicho yo en Isaías 42:21. Entonces, ¿no creen ustedes que es el tabernáculo?
que descenderá del cielo. Hermanos, examinen exhaustivamente lo que les decimos. Hermanos, no crean en el rapto, porque eso es una prueba que Dios hace para saber si le somos fieles. Eso está dicho en Deuteronomio 13:3. Porque su promesa es que viviremos en la tierra para siempre, que no tendremos que ir a ningún cielo. Ese rato, entonces hay que desecharlo, como les he dicho. Examinarlo todo y tener lo bueno, que es lo que pasa, que para tener lo bueno hay que rechazar entonces el rato y aceptar entonces lo que Dios anteriormente nos ha testificado a través de los profetas. Amén. Nos ha dicho en el Salmo 37, versos 9, 11, 22, 29 y 34. Su gobernación es los humanos en la tierra. Salmo 104, 5. Salmo 115, 16. Daniel 2, 44. Vamos a leer Daniel 2, 44. Dice así el libro de Daniel 2, capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. No es lo que le estoy diciendo yo que está profetizado. Está profetizado que no va a existir rusos, americanos, chinos, japoneses, todos esos reinos. Jumbo Katanga se van a viaje. Amén. Se van a ir a viaje. En cuanto el Machía aparezca en las nubes de ángeles, las nubes están simbolizadas, son nubes de ángeles. Nubes de ángeles, en la nube se los llevó y en la gente como no pueden ver los ángeles, no pueden ver ni los mismos siervos del Señor, ya de ahí para arriba no ven más nada. Dos ángeles se pararon al lado de ellos, varones Galileo que están mirando a este Machía que es tomado arriba. No es que es raptado. Eso lo ha puesto Satanás a través de los tiempos, porque en las primeras lecciones de los evangélicos, que como le han puesto evangelio a la palabra de Dios, está dicho que el rapto no, que es tomado. Léeme ahí. Hechos 1, 1:11. 11. Tenemos el libro del profeta de los Hechos, perdón, el capítulo 1, verso 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Mesías, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Eh? Amén. Ahí está profetizado Daniel 2:44. Gloria a Dios. Cuando ya pasa el milenio, que sean eliminados todo este proceso de reyes que no han obedecido y que no están obedeciendo a Dios. Puede ser que ahora, a través de esta conversación, Dios les haga llegar esta conversación y pueda también en este tiempo, yo no sé, porque yo no sé de lo que resta, como dice Apocalipsis. No sé el número, no sé lo que resta, ni quiénes son, ni qué rango tienen en esta vida. Si hay reyes, tomaría yo que fuera reyes también, y hayan reyes, que de estos reyes que existen actualmente, y de estos presidentes que son gobernantes, que son, que son potestades en la tierra,
que algunas de las naciones que sean salvas, como dice la Escritura, de los que algunos de la dice que de algunas de las naciones que sean salvas. Entonces quiere decir que puede ser que hay. Tal vez ahora en este tiempo, por ejemplo, Trump, por ejemplo, el expresidente antes de Joe Biden, John Biden, que se entiende normalmente que ha sido muy traidor a los Estados Unidos, a los propósitos justos de los Estados Unidos. Porque yo veo que más justo que de todo el imperio americano o inglés, de todos los gobernantes estos que existen anteriormente, al de los Estados Unidos, con ser Trump, ha participado en defensa de las naciones, pero nunca se ha cogido esas naciones. Pues claro está que si tiene negociaciones, son partidarios, son queridas, son transacciones queridas, pero las que quieren, las que hacen y quieren hacer los comunistas, no son queridas. Los chinos, Putin y todas esas cosas, toda la organización comunista cubana esa, y esos otros países que están con ellos, ¿cómo se llama? Nicaragua, Venezuela. Nicaragua, Venezuela, en su misma ideología, retorcidas y teniendo prisiones y acabando con todos los que no entienden que es democracia el comunismo, porque el comunismo no es democracia, es gobernar a ellos. Entonces los tiranos como Putin y el chino y los que están viviendo ahora en Cuba, los que quedan vivos, y en Nicaragua y en Venezuela, están tratando siempre de resolver sus problemas dictatoriales a la fuerza, a la cañona. No tienen por qué estar huyendo nadie para otros países y siempre culpando al país que está recibiendo gente, estarlo siempre acusando. En Afganistán, cuando los Estados Unidos quiso cogerse a Afganistán, quiso ayudar a Afganistán. Ahora, los que estaban peleando, guerrilleros, eso, a una entidad religiosa, entregan el país. Ya el resto de esos ya no existen. Lo que sí tienen que existir son los musulmanes ahí. ¿Es verdad eso? Cuando venga Mashiach va a destruir todo eso. Ese poderío de dioses inventados, Dios lo va a destruir todo. Esas doctrinas inventadas después de la Mashiach, porque la Mashiach está inventada desde el principio del mundo, porque está en la mente de Dios todo ese pasaje. Y lo demás son inventados, idólatras, apóstatas, y quieren a la cañona ser lo mismo que el Señor decía a Mashiach como que lo presentó al mundo como el campo, y que el Señor del campo mandó a los obreros, y cuando pasó el tiempo mandó a requisar los frutos, a recibir la requisia. Mandó a los primeros siervos y lo hirieron, lo miraron para atrás y a otros lo mataron. Y ya por último dice, tal vez tengan Compasión del Hijo. compasión, piedad del Hijo, porque es el Hijo. Y el heredero dice,
tomemos al heredero también, matémoslo y la heredad será nuestra. Eso es lo que han hecho con Amachía y es lo que estaba hablando él de él mismo, que hicieron con Amachía y el diablo ha tomado la heredad. Pero que va a estar tomando la heredad hasta el tiempo del cumplimiento, hasta el tiempo final, hasta que pase el segundo milenio, que son los 1000 años, que los que están desautorizados de la palabra de Dios, desaparecidos de la palabra de Dios, que no la entienden ni la comprenden, dicen que el milenio va a venir, dicen que va a venir también La gran tribulación. la gran tribulación. Y no cuentan que la gran tribulación es desde Babilonia. Dice el profeta que no habrá tribulaciones. No Y pasará dice el dos veces. profeta que no va a haber otra tribulación, No no va a haber pasará dos, dos, no va a haber dos veces, no pasará dos veces la tribulación. Quieren que pase otra vez a Israel, después que van a venir cuando el Armagedón a una república que ya está recuperada, que se hace de animales, se hace de fortuna, ya pacíficamente, que vendrán a querer destruir. ¿Por qué? Por la ambición del petróleo, la ambición del gas, el que sé yo, que sé cuándo, y la destrucción del enemigo para ganar, para cogerse la propiedad. La propiedad que pertenece a aquel que está profetizado, a Machía. Gloria a Dios. Pero que en ese momento Dios va a destruir a esas tropas que por forma y técnicas mecanizadas y que sea modernas, Israel no podrá vencer. Israel como Israel no podrá vencer. Como en el tiempo que salieron de Egipto, niños, mujeres, ancianos y ancianas, y qué sé yo, un tropelaje de cosas y de equipos que iban con carretas a un paso de la jicotea. Y venían tropas con carros errados, veloces, con las armas que se usaban en aquel tiempo, mientras Israel no tenía. Y aparte no estaba preparado en ejército. ¿Quién peleó? El ejército. ¿Cuánto sacó Moisés para que pelearan? Ninguno. No se sacó nadie. No salió Josué con tropas ni nada de eso. Entonces, ¿quién salió a la defensa de Israel? El Eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Pues como que esta lucha que va a haber de la Medón es como de león a mono. Mire bien la frase que le digo. Es como león a mono. En la comparación, en el parangón ese. Ellos pensarán, de todas maneras, que Israel no le puede lanzar bombas atómicas allí a ellos, en el Amedón, porque está destruyendo su tierra misma. Que aunque los ejércitos de Israel estén preparados para morir, porque eso van a estar preparados ya para morir ya, dice, para que nos acabemos ya. Porque también ellos van a pensar otras ideas que Dios les va a meter, pero son estas. Preparan sus armas también, qué sé yo, qué sé cuándo, después del Armagedón, después del valle llamado valle antiguamente Josafat. Ahí Dios los va a paralizar como los paralizó en Egipto, Amén. pero son mucho más. Rusos, chinos, orientales, todo, porque dice que vendrán muchos pueblos consigo, muchos pueblos armados. ¿Quién los va a paralizar? Estoy seguro que el Eterno. El Eterno los va a paralizar. Yo podré morir por el atentado de de cualquiera de esta gente que tienen la fobia de dioses raros y mentirosos.
pero en mi resurrección, aunque esté yo hecho polvo, el Señor me va a levantar igual que como Él me tiene en su presencia, me tiene con todo lo que con todo lo que yo soy, quitando todas las tachas que yo pueda tener. Granito, un ojo hinchado, que sé yo, una mano menos, el Señor con todo me va a recoger. Él va a ser así, me va a hacer como hizo que yo fuera del nacimiento de mi persona. Así va a ser, así sencillamente. Tomen atención a lo que yo les digo y observen la realidad. Si mudamos el calendario de Dios de la tarde y la mañana un día por el calendario católico de 12 de la noche a 12 de la noche, entonces estamos mudando el calendario de Dios, que es tarde y mañana un día. Entonces, ¿no creen ustedes que lo que se está cumpliendo, ese cambio o la mudanza que se ha dicho ¿Qué hace dicha bestia? en dicha bestia de Daniel 7:25? Y que tratan de aludirle a decir siempre, para significarse con mentiras. Porque están mintiendo. Están metidos en las trampas del diablo. Porque muchos no entienden estas cosas. Y que no están expresados en el verdadero Dios. Porque verdaderamente son impíos. Y los impíos no pueden comprender las cosas como son las cosas. Mas nosotros los entendemos, los entendidos, sí entendemos el testimonio de estos enigmas, de esto que está expresado, porque estamos atados a Dios. En Isaías 8:16. Vamos a leer eso. Bueno, entonces leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Bien, somos los que estamos atados a la ley y al testimonio. Y consideramos que somos sus elegidos de estos tiempos y que estamos procurando de que entiendan esta acción que no es nueva, que está determinada por Dios. Desde el principio, como dije, desde Abel. Desde este principio. No el principio del mundo, sino de este principio en particular. Y que somos los entendidos. Porque le hablamos la realidad que tiene que existir
también aún en el último tiempo, aún estando en el milenio del último tiempo, que somos los entendidos del Señor. Y que no pueden entender correctamente las profecías, las lecturas apostólicas, porque las tuercen, los indoctos, dice Pedro que las tuercen, como todas las demás escrituras tan estorcidas, tan torcidas, trocadas por la manipulación adversaria. Somos los entendidos, que le decimos la verdad a los impíos, porque no entienden. Déjeme ahí. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Amén. Perdón. No se lo vengo diciendo. Entonces, recorran la vista a través de las escrituras ordenadas por Amachía y ordenadas por Pablo también, que es lo mismo. Escudriñar y examinar también. Háganlo exactamente como se lo estoy expresando yo. Estos son tiempos también, porque existimos los escogidos, los entendidos, que anunciamos la potencialidad de Dios para los últimos tiempos, que incluso algunos gobernantes de los que hay y que están por entrar en gobierno puedan desistir de la creencia apostólica católica, que ha manipulado la palabra de Dios y torcido y que la izquierda satánica quiere destruir de toda manera la verdad, tanto políticamente como espiritualmente como doctrinalmente, quieren destruir la verdad. Aunque hay muchas mentiras predicadas, muchos predicadores mentirosos. Amachía lo dijo en San Mateo 24:24. Ahí se habla como Amachía habló, como hablaron los machijim, los mesiánicos de Mesías. Pero está escrito en la forma de la adversidad católica, porque eran los mandatarios de la época torcidos y siguieron torcidos y enredando al mundo en su falacia, en su doctrina mentirosa. Cristo falso, que como está dicho así, pero es que es falso de todas maneras decir esa frase, porque no es necesario. Pero tal vez por decir Cristo, al decir Mesías o al decir ungido, tal vez puedan quizás tener
ser pertenecer a los escogidos. Pero el nombrecito que puso Roma a Machía no se lo puso Dios, se lo puso Satanás, el diablo. Por eso que al orar hay que orar al Santísimo, al Santo, al Todopoderoso, en el nombre del Mesías que Él ordenó. Porque Él está atento. El Mesías está atento. Eso es lo que quiso decir, que Él está atento, porque la gobernación del Mesías existe desde arriba y vendrá abajo. Vendrá, Señor, entiendan todo lo que he dicho. Él es el tabernáculo de cuerpo. Pero Él es arca. Porque la ley del Padre está en su corazón, es el arca que bajará. Miren la simbología. Miren la palabra como se dice ahora con esta predicación. Porque es el desenvolvimiento indicado enigmáticamente desenredado desenredada todas las significaciones de estas cosas, porque es necesario. Dios no nos oculta su verdad. El milenio, como se los estoy presentando, es como es. La tribulación, como se las he presentado, es como está presentada, como ha sucedido. Vendrán a querer a destruir Israel, lo volverán a destruir. Está dicho, vienen a querer destruir a un pueblo que está reposando tranquilamente, sin muro, sin puertas. No hay cerrojos. A coger, a quitarle a Israel su potestad. A quitar la viña del Señor y entregársela a los enemigos. Al hombre de pecado, hijo de perdición. Israel, no diga, no cambia el día a las 12 de la noche. Está dicho que engañarían, si es posible, a los escogidos. Dios no escogió a la China ni a Rusia, a ningún país excepto Israel, y por ahí mandar su gobierno a todas las naciones y por todo el mundo, instruyendo su palabra, porque ese chance se lo da Dios al mundo en Amachía. San Juan 3:16. Se lo vuelvo a repetir. Y que trataron de inquistarse la ley de Dios, muchos antes de esta predicación mesiánica. Y siguen enquistados, metidos dentro de su caracol, de su concha. El pueblo que no ha querido entender esta fase del Mesías que es expresado y que expresan las Escrituras. A brazo partido luchando para que sus mentiras prevalezcan. Porque es muy cierto que esperamos a un Mesías por segunda vez. Gloria a Dios.
El león comerá paja como el buey. Significa todo animal peligroso para el hombre dejará esa función, porque Dios le quitará al sentido de los animales el comer animales. Le quitará al hombre de pecado la profanación a su palabra, porque la va a castigar como castigó antes del diluvio. Los barrió a todos, dejó a quien practicaba la verdad de él, una sola pareja. Y está programado que va a dejar, como dicen las escrituras, Yohanan, para el último tiempo, los últimos que faltan, ya para sellar ya la historia, para sellar el segundo milenio. No pueden haber acontecimientos después de Amachía, ni va a reinar Amachía por 1000 años. Atiendan bien las escrituras, que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por eso les digo la verdad, porque Dios está conmigo. Amén. El milenio está al concluir. El tiempo de la tribulación no puede pasar de nuevo. No puede haber otro exilio de Israel y dejarle la tierra a los malos obreros. Dios los va a eliminar. Sea Netanyahu, sea el que esté más atrás o esté luchando por destruir la paz del derecho que concedió Dios a Israel. Porque si por brutos y cabezones Dios le quitó la tierra, por misericordia se la ha vuelto a dar otra vez. Amén. Porque se lo juró a los padres, porque todo Israel que está ahora está embarrado en estiércol, así lo dicen las profecías. El que quiera discutirlo, que venga a discutirlo. Que yo le voy a hablar de profecía mientras ellos van a hablar de ley de hombre, no ley de Dios. Este que está aquí habla ley de Dios y manifiestamente la pureza de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, la santa palabra de Dios, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Pero vas a presentar ese poder que estoy anunciando, que está anunciando tu palabra, al terminarse el milenio. Observen bien que son hipócritas y mentirosos los evangélicos. Están inducidos por el diablo. Esta predicación es para que muchos puedan, como en los tiempos de Amachía, zafarse de las mentiras hipócritas de los fariseos que tenían la ley y no la cumplían. Que haya en Israel israelitas que podamos cumplir realmente con Dios. Amén. Que los que saben español publiquen, porque esto no se debe cobrar. Entiéndanse bien que ningún profeta en ninguna época cobró dinero por darle una manifestación de Dios. Tenemos el leproso
de Siria, de los reyes antiguos aquellos. El profeta dice, dile que se sumerja 7 veces en el río de Jordán, que se hiciera 7 veces la tevilá, La inmersión en el agua. la inmersión en el agua. Él obedeció el mandato, ese mandato era de Dios, que se lo propiciaba el profeta para ese necesitado. ¿Cuántos necesitados habían en Israel en los tiempos de hambre y todas esas cosas? Porque Dios mandaba hambre. Porque dijo que en el tiempo final iba a comer Israel, los pobres y los ricos, todos íbamos a ser saciados. Lo cual ahora están luchando la izquierda de esta manera para hacer lo que hicieron en Cuba. Porque Satanás lo que hace es pasar hambre y acabar con las cosas. Y no se sabe cómo se desaparece el bien. No se sabe porque es enemigo. El enemigo está metido en su mente. Ya tienen destruida Cuba, tienen destruida China, tienen destruido ese. Y Putin es queriendo destruir a Ucrania. Porque les da la gana, porque les pertenece ser mentiroso. Pues entonces él no es hijo de Dios nada. Se bautizó mentirosamente. Aparte que la religión ucraniana y rusa están en la mentira. Pero es mentira sobre mentira. Porque Dios no va a aceptar idolatría. ¿Cómo su pueblo va a anunciar la idolatría? Yo soy pueblo de Dios. Yo soy un grupo, una arenita, un granito de arena del pueblo de Dios. Pero no puedo anunciar mentiras porque yo amo la verdad. Aunque me maten, yo hablo la verdad. Quiero vivir en ella. No en la fantasía religiosa. Que está creyendo en costumbres y cosas que no mencionó Dios. Ignorando lo que Dios habló en sus siervos, los profetas. Entonces hacen una casta de rabinos. Creer a los rabinos. Porque la sabiduría, los sabios, pero ¿sabios de quién? Ajá, ¿sabios de quién? Que tenga Dios misericordia. Compartir la bendición que Dios nombró para Israel, para todo su pueblo. Yivarejeja Adonai veimereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja, beasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén.